triángulo. El de 3 metros, que nos lo está dando como dato el ingeniero en el esquema. Y este es el triángulo que se forma. Entonces, X lo tenemos y va a ser 6 metros. Profundidad del centroide. Habíamos dicho, ¿no? Que la necesidad de calcular X era para calcular Y sub C. ¿Por qué? Porque Y aquí Una es vez que igual vos lo subís Y por tu sub video C. a YouTube, no hay necesidad de que ya lo tengas el original en tu PC, ¿no? O sea, se puede decir que ya está ese video en la nube, ¿no? Ya, entonces, Y sub C, ¿a qué va a ser igual? Como vemos, ¿no? En la figura, Y sub C va a ser igual a X, que es desde el punto B hasta el nivel de fluido, a X más 2 tercios de 5 metros. ¿Por qué 2 tercios? Porque la figura es un triángulo, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que el baricentro de un triángulo es 2 tercios, 2 tercios, ¿no? Y a la mitad, como sabemos. En este caso nos interesa esta cota acá, es 2 tercios desde la punta del triángulo, ¿no? Entonces ya tenemos la profundidad del centroide, que sería Y sub C. Entonces lo único que hacemos ahí es reemplazamos datos, como ya sabemos X, que es 6 metros, y 2 tercios 5 metros, lo reemplazamos y vamos a tener Y sub C. Entonces, una vez obtenido Y sub C, puedo calcular H sub C, que como habíamos dicho, ¿no? Para calcular H sub C podemos usar el triangulito de acá, ¿no? Vemos, ¿no? Que H sub C y Y sub C me forman un triángulo. ¿Cuál es el ángulo? 30 grados. Todos estos datos acá de H sub C y Y sub C nacen de su esquema. O sea, tienen que hacer un análisis al esquema. Entonces, H sub C y Y sub C, como ya tenemos Y sub C y tenemos el ángulo, entonces H sub C va a ser seno de 30 por Y sub C. Lo único que hacemos es desplazamos datos y vamos a tener el valor de H sub C. Entonces, una vez obtenido eso, una vez tenido H sub C, podemos calcular la fuerza resultante, ¿no? Porque el área no está complicada, tenemos la altura y tenemos el ancho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el área. El área es 5 metros por 4 metros, o sea, es un triángulo. Base por altura dividido entre 2. Entonces va a ser 10 metros al cuadrado. Una vez obtenido el área y tenido H sub C, que es la profundidad vertical al centroide, podemos calcular fuerza resultante. Y ya la conocemos, nuestra fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula que veía así, densidad de líquido, en este caso es aceite. Gravedad la conocemos, H sub C la hemos calculado y el área la hemos calculado. Entonces, fuerza resultante, ¿cómo quedaría? Desplazamos los dos que hemos calculado. Nuestra fuerza resultante sería 366.266,16 newtons en sistema internacional. Entonces, ya tenemos un inciso ya. Tenemos la fuerza total, ¿no? Que nos lo estaba pidiendo. Ahora lo que prosigue es calcular el punto de aplicación. Y el punto de aplicación no está difícil, ¿no? Porque podemos usar nuestra fórmula nomás. O sea, H sub P la conocemos, ¿no? Digo, H sub C la conocemos. Lo que no conocemos es H sub P. Entonces, usando nuestra fórmula, lo que vamos a hacer ahora es calcular el momento de inercia del triángulo, porque es lo que nos pide la fórmula. Entonces, el momento de inercia de un triángulo es base por altura dividido, base por el cubo de la altura dividido entre 36. Esto porque la compuerta es un triángulo. De ahí calculamos el momento de inercia y vamos a tener el siguiente valor. Lo que hacemos nomás es reemplazar en nuestra fórmula. Tenemos H sub C, tenemos el momento de inercia y tenemos el área que tenemos acá. Entonces, reemplazando esos datos en nuestra fórmula, vamos a hallar H sub P. Nuevamente les recuerdo, ¿no? O bien podía haber calculado Y sub P o H sub P. O sea, sabemos, ¿no? Que la fórmula se aplica para ambas. Acá hubiese sido Y sub P y Y sub C acá. El orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Entonces, o bien podía haber calculado Y sub P o H sub P, entonces le iba a dar lo mismo acá. No el mismo resultado, sino que hubiera hecho de otra forma, por otro camino. En este caso, preferimos calcular primero H sub P. Y nuestra verificación, H sub P es mayor a H sub C. Y cumple, ¿no? Hemos calculado H sub P y tenemos acá H sub C y son mayores. O sea, el centro de presión es mayor a la profundidad al centroide. Entonces, está bien nuestro ejercicio. Lo que nos falta entonces es calcular Y sub P. Y esto es lo que le decía. Lo que podían haber calculado primero Y sub P o H sub P. No importaba eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiesen calculado Y sub P por esta fórmula, luego hubiese calculado H sub P por el triangulito, ¿no? Entonces, ahí no importa el orden, ¿no? De los factores. En este caso, nosotros calculamos primero H sub P para luego calcular Y sub P por el triángulo. Y este triángulo, ¿de dónde se forma? De acá. Vamos a tener, desde el nivel del agua, vamos a tener Y sub P y desde el nivel del agua en forma vertical vamos a tener
H sub P, que sería el de acá, que es muy similar al de acá, ¿no? Pero las variables cambian nomás. Entonces de ahí nomás calculo Y sub P, que nuevamente le hago de cuenta, Y sub P tiene que ser mayor a Y sub C. Y cumple, ¿no?, con las condiciones. Vemos acá 9,93 es mayor a 9,33. Entonces nuestro ejercicio está correcto. Esa sería, ¿no?, la solución de este problema. Como lo vemos, esto fue fórmula. ¿Dónde fue la duda? La única duda en calcular esta. Esa fue nomás el único problema de este ejercicio de acá. Esa X es de su esquema. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá de este ejercicio. Bueno, entonces, esa sería, ¿no?, la solución del problema. La gráfica, ¿no?, de Y sub P. No la había olvidado eso. Acá está lo que hemos calculado, Y sub P, que es esta de acá, que es una distancia inclinada desde el nivel del agua, y lo cual me indica es la distancia donde va a aplicar la fuerza resultante. Entonces, esta fuerza resultante de acá se va a aplicar a esta distancia de Y sub P. Entonces, esta sería, ¿no?, la solución del problema. En el caso de que el ingeniero les pida, ¿no?, graficar la fuerza resultante, lo único que hace, Y sub P lo grafica y encuentra un resultante. Siempre perpendicular al área, ¿no?, de la superficie que está sumergida. Vamos a resolver este de acá, que también es un modelo de examen, ¿no? Este de acá, Disculpa, que es... Fernando, antes Sí. de pasar, ¿será que podrías explicarme esa duda que tengo sobre la X, por favor? Es que no lo entendí bien. No le escuché tu pregunta. No lo leyó. No. Claro. X, ¿de dónde nace, no? Es que, para empezar, el ejercicio, ¿no?, nos lo daba con 3 metros de acá. O sea, el ejercicio, la pregunta venía con estos 3 metros de esta cosa. Entonces, era necesario calcular esta distancia acá de B hasta el nivel del agua. Acá, ¿no? Acá la más. Era necesario, ¿no?, calcular desde el punto B hasta el nivel del agua, esta distancia acá, ¿no? ¿Por qué era necesario? Para calcular Y sub C, como vemos acá, ¿no?, la profundidad del centroide, que es la inclinada, lo que teníamos que hacer es sumar la distancia que hemos calculado, esta distancia X, sumar esto más el centroide, ¿no?, de nuestra superficie, que en este caso, como es un triángulo, es 2/3 de su altura. Entonces, esa era la finalidad, ¿no?, de calcular X. Acá está X, ¿no? Este es X. Entonces, X, que es desde el nivel del agua hasta el punto B, era esta variable. Y para calcular Y sub C, que es lo único que tienes que hacer es calcular, sumar X más 2/3. Esa era la finalidad de calcular X. No sé si lo entendiste al problema. Ahora, otra observación, ¿no? Si hubiese sido un rectángulo la compuesta, sería Y sub C es igual a X más un medio, ¿no?, de su altura, que sería 5 metros. Un medio de 5 metros. Eso si hubiese sido un rectángulo. Si hubiese sido un círculo la compuesta, entonces hubiese sido X más el radio, ¿no?, que sería, el radio es la profundidad, ¿no?, del centroide. O sea, Y sub C sería X más el radio si es que hubiese sido una compuesta circular. Esa sería, ¿no?, la finalidad de calcular X. Era para encontrar Y sub C. Y de Y sub C calculas H sub C, y de H sub C calculas la fuerza resultante. Es una secuencia, una cadena de fórmulas nomás. Bueno. ¿Ya? Gracias, Fernando. Ese Y sub P sería su figura un trapezoidal, ¿no? Es por eso que está más abajo de Y sub C, ¿no ves? Su fuerza Y sub P resultante. siempre va a estar más debajo que Y sub C. Es como una verificación eso. A medida que se va aumentando la profundidad, estos dos valores se van acercando. Y eso que vos decís que si es trapezoidal la figura, ¿no es? Sí cumple, porque de un trapezoide, si no me equivoco, está más cercano, ¿no?, el baricentro. No me sé bien esa fórmula ahí, pero sí cumple, la verdad, de que sí es un trapezoide acá el esquema de presión. Gracias. Entonces, vamos a pasar a este ejercicio de acá. El de acá es un modelo de examen también, el de acá. Bueno, este le tocó a mi semestre de mí.
que nos dicen, ¿no? Una compuerta vertical rectangular, o sea, es rectangular la compuerta, ya no es triangular. Una compuerta rectangular AB tiene 3,7 metros de altura y 1,5 metros de anchura. Y está articulada en un punto que está a 150 milímetros por debajo de su centro de gravedad. O sea, antes de comenzar, el ejercicio solamente nos está dando el enunciado. El esquema ustedes tienen que dibujarlo. Entonces, como nos está dando una compuerta, ¿no? AB de 3,7 metros de altura y 1,5 metros de anchura, lo cual no lo vamos a representar, pero se sobreentiende, ¿no? Que tiene esta forma, que es rectangular. Y 150 milímetros debajo de su baricentro está articulada, ¿no? Ahí. O sea, va a haber un punto en el cual se encuentra ahí la articulación de la compuerta. Luego nos dice que la profundidad total del agua es de 6,1 metros, Entonces, el agua es de 6,1 metros, lo que significa que la compuerta está sumergida una cierta cantidad, ¿cierto? O sea, es más grande, ¿no? La profundidad del agua que la altura de la compuerta. Entonces, nos pide, en base a esos datos, nos pide calcular qué fuerza horizontal F debe aplicarse en la parte inferior para que la compuerta se mantenga en equilibrio. Entonces, como les decía, ¿no? El esquema no le va a dar el ingeniero, ustedes tienen que realizarlo en base a su enunciado. Entonces, lo único que hacen nomás es respetar nomás, ¿no? Los datos y empezar a graficar. Tenemos 3,7 metros de altura y tenemos el baricentro y 150 milímetros de baricentro. Está, ¿no? Su articulación. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es calcular H sub c, ¿no? Que H sub c, como sabemos, del nivel del agua es hasta el centroide de la figura. Entonces, lo primero, bueno, vamos a convertir esto, ¿no? Primeramente, 150 milímetros es 0,15 metros. Profundidad del centroide, H sub c. H sub c, como vemos, bueno, H sub c tenemos que calcularlo del esquema. Entonces, viendo el esquema, H sub c, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual 6,1 metros menos esta distancia acá, ¿no? Y esta distancia, ¿qué es? Es la mitad de 3,7 metros. Esto nace del esquema. ¿Por qué? Porque 3,7 metros es su altura, entonces su centroide es la mitad, ¿no? Acá está la mitad y acá está la mitad. Entonces, H sub c va a ser 6,1 metros menos la mitad de la altura, ¿no? Como lo vemos acá, 3,7 metros dividido entre 2. Entonces, H sub c nace del esquema. Ahí lo tenemos, su valor, que sería 4,25 metros. El área de la compuerta, que no está difícil porque nos da la anchura y nos da la altura, entonces calculamos el área. Una vez tenido H sub c y tenido el área, podemos calcular la fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante ya la conocemos, ¿no? La fórmula. La fórmula es la siguiente. Lo único que hacemos, reemplazamos, ya sabemos densidad del agua, H sub c multiplicado por el área. Reemplazamos datos, ya tenemos H sub c y el área. Y la fuerza resultante tendría el siguiente valor. Entonces, una vez obtenido la fuerza resultante, lo que podemos calcular es H sub p. O sea, no nos está pidiendo, ¿no?, la fuerza resultante en el enunciado, pero ahorita les explico por qué calculamos la fuerza resultante. Entonces, una vez obtenido la fuerza resultante, tenemos que calcular su centro de presión. Y su centro de presión sería esta fórmula de acá, ¿no?, que es H sub p. Estamos trabajando con H sub c y H sub p, que son cotas, ¿no?, verticales, porque la compuerta no está inclinada, ¿no? Está vertical la compuerta. Entonces, H sub p, ¿a qué sería igual? Momento de inercia de un rectángulo, lo conocemos su fórmula, que es base por altura al cubo dividido entre 2. Lo único que hacemos, reemplazamos los datos, que es H sub c, más momento de inercia, reemplazamos los datos acá, vamos a tener este valor. Base la conocemos, que es 1,5 metros, y la altura es 3,7 metros. Reemplazamos eso y vamos a tener el momento de inercia. Entonces, una vez tenido momento de inercia, reemplazamos H sub c, reemplazamos el área, que ya lo habíamos calculado, y vamos a tener H sub p. Y como siempre, verificamos. H sub p mayor a H sub c. Entonces, está bien, ¿no? Nuestro ejercicio está correcto. Entonces, ya tenido H sub p. Ahora, acá, ¿no?, la pregunta, ¿por qué calculamos la fuerza resultante y por qué calculamos su punto de aplicación? Y aunque o sea, ¿por qué calculamos estas dos variables? La respuesta es porque vamos a hacer momento en la articulación para calcular esta fuerza, ¿no?, que se aplica en la parte inferior, que es lo que nos pide el enunciado.
Entonces, volvemos a graficar nuestro esquema. Tenemos la profundidad, el nivel de fluido. Tenemos la compuerta, tenemos su baricentro, que es este punto rojo. El punto celeste es su articulación, que la vamos a representar punto C. Y que sabemos que el punto C, por lo que nos dice el enunciado, está a 150 milímetros por debajo de su centro de gravedad, como lo tenemos acá. Tenemos la profundidad total del fluido, que también nos lo está dando como dato, que es 6,1 metros, que está acá. La profundidad total del agua es 6,1 metros. Tenemos una cota que la hemos determinado desde el nivel del agua hasta la articulación. ¿De dónde salió 4,4 metros? Vemos, ¿no? En la figura, en esta figura acá, 4,4 metros es H sub C más 150 milímetros, nada más. 4,25 metros más 0,15 metros me da 4,4 metros. Entonces, eso representa estos 4,4 metros, desde el nivel del agua hasta, hasta la articulación, ¿no? De la compuerta. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos esto de acá, 4,518 metros, representa H sub P, ¿no? Que es la profundidad en la cual se va a aplicar nuestra fuerza resultante, siempre perpendicular, ¿no? A la compuerta. Entonces, una vez representada todas estas cotas, ¿no? Y representada la fuerza resultante, lo que a nosotros nos interesa es calcular esa fuerza, ¿no? Que se tiene que aplicar en la parte inferior, o sea, como lo dice el enunciado, ¿qué fuerza? Horizontal. Horizontal, entonces tiene que ser horizontal, ¿no? Como está acá. Debe aplicarse en la parte inferior. El sentido no lo conocemos, ¿no? Puede ser que esta fuerza pueda estar en este sentido o en este otro sentido. Eso lo vamos a descubrir ahorita, ¿no? Cuando hagamos momento en la articulación. Entonces, haciendo momento en la articulación, es decir, en el punto C, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener la siguiente expresión. Fuerza resultante, su brazo de palanca es esta distancia acá, ¿no? Del punto C hasta H sub P. Este es su brazo de palanca de la fuerza resultante. Entonces va a ser 4,518, esta acá, esta cota, menos 4,4 metros. Ahí está la finalidad, ¿no? De encontrar estos 4,4 metros. Entonces va a ser esta distancia de acá menos 4,4 metros. Voy a encontrar esta distancia pequeña de acá. Entonces va a ser 4,518 metros menos 4,4 metros. Esa va a ser el brazo de palanca de la fuerza resultante. Y va a ser antihorario, ¿cierto? Como lo vemos en la figura. Entonces es negativo. Para fuerza 1, F1, ¿cuál va a ser el brazo de palanca? Va a ser la profundidad total, como lo vemos, menos 4,4 metros, ¿cierto? Como lo vemos acá, que es desde el nivel del agua hasta la articulación. Entonces el brazo de palanca de F1 es este espacio acá, ¿no? Entonces va a ser igual a la resta de 6,1 metros menos 4,4 metros. Y eso lo desplazamos. Y es positivo, entonces es horario, entonces es positivo. Lo único que hacemos ahí, calculamos F1. Y F1 nos da positivo, entonces le hemos achuntado, ¿no? Con el sentido de la fuerza. Está correcto nuestro ejercicio. Entonces, esa sería la solución de este problema, que como le dije es un modelo de ensamble. Bueno, la dificultad acá sería, ¿no? Que no le está dando el esquema, que ustedes tienen que construir el esquema en base a los datos que lo hemos construido acá, ¿no? Y calcular H sub C, ¿no? Que como vemos H sub C, lo hemos calculado que es 6,1 metros menos la mitad, ¿no? De la altura de la compuerta. Eso nace en cuanto a un análisis de la figura. No sé si tienen alguna pregunta de este ejercicio. Bueno, entonces vamos a pasarnos al siguiente ejercicio de acá, que es el de acá. En sí este ejercicio no está en los modelos de exámenes, pero tiene, ¿no? Algunas observaciones que lo saqué de un libro que también es bueno, el cual nos dice, ¿no? Que nos está dando una compuerta superior a B, está acá la compuerta, la cual tapa una abertura circular de 80 centímetros de diámetro. O sea que hay una abertura de 80 centímetros de diámetro. Como vemos en la figura, la compuerta es mucho mayor a la abertura. Entonces, nos dice que la compuerta se mantiene cerrada mediante una masa de 200 kilogramos. O sea, tengo una masa que está tapando, ¿no? La compuerta. Y su masa es de 200 kilogramos. Ahora,
Suponga que la gravedad es estándar, es decir, la gravedad que todos conocemos, 9,81, y que la temperatura es de 20 grados centígrados. Si le da datos de temperatura, no lo tomen en cuenta. Si bien es claro, la densidad de un fluido varía con la temperatura, esta no varía considerablemente. Así que esta temperatura no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, nos dice que para qué valor de H se bloquea la compuerta. Es decir, nos está pidiendo calcular este valor de H. O sea, qué nivel, o sea, qué altura de agua tiene que haber acá, ¿no? Para que a mayor altura, mayor presión, entonces esa presión se va a transmitir y va a hacer de que cree una fuerza acá y va a permitir que se libere, ¿no? Esta compuerta. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Cuánto de agua tengo que aumentarle, ¿no? A este sistema de acá? Además nos dice que despreciemos el peso de la puerta. O sea, no lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, este ejercicio no es complicado. Lo primero que vamos a hacer es calcular nuestra fuerza resultante, que actúa sobre la compuerta, ¿cierto? Esta acá, como vemos, es perpendicular a las compuertas AB. Entonces, para calcular fuerza resultante, necesitamos calcular su H sub C, ¿no? Pero como está la compuerta en posición horizontal, su H sub C se convierte en H. Esa sería una observación. O sea, como vemos, ¿no? Si yo bajo H, directamente me voy a encontrar al centroide de la figura, ¿no? Porque está en un plano eso ya. Entonces, directamente H sub C se convierte en H bajo, y como está en horizontal, entonces he llegado al centroide de la compuerta. Entonces, el área, como ya conozco el diámetro de esta abertura, porque es donde ahí está, es el área mojada, ¿no? Como conozco el diámetro, puedo calcular su área. Y el área es pi por radio al cuadrado, que es 0,503. Entonces, una vez tenido H sub C, puedo calcular fuerza resultante, que ya conozco la fórmula, ¿no? Entonces, calculado fuerza resultante, reemplazo los datos y voy a tener la siguiente expresión. Pero ojo, H no la conozco, ¿cierto? O sea, porque es la variable que me está pidiendo el enunciado. Entonces, como no conozco H, lo que hago es sencillamente es despejar H. Pero ¿cuál es el valor de la fuerza resultante? La fuerza resultante tiene que vencer, ¿no? O sea, la fuerza resultante va a ser igual al peso de la masa. ¿Por qué? Porque tiene que vencer ese peso, ¿cierto? Esa sería la fuerza resultante mínima, ¿no? Para vencer esta masa y poder liberar, ¿no? La compuerta. Entonces, la fuerza resultante debe vencer al peso de 200 kilogramos para que ésta se desbloquee. Entonces, vamos a encontrar la altura mínima. Entonces, nuestra fuerza se convierte en nuestro peso. 200 por 9,81. Igual a lo que teníamos acá. 1000 por 9,81 por altura por 0,503. Lo único que hacemos ahí, despejamos H y vamos a tener el valor de H necesario para que se desbloquee la compuerta. Este sería, ¿no?, la solución de este problema, que no es complicado, la verdad. La única observación, esta de acá, H sub C se convierte en nuestra H, ¿no? Porque baja y directamente me lleva al centroide de la figura. Pero como le dije, ¿no? Esta pregunta no está en un modelo de examen, aunque no sé la verdad si el ingeniero capaz haya cambiado los ejercicios. Puede ser por ahí que, como haya tenido tiempo en esta cuarentena, puede ser que haya aumentado algunos nuevos modelos de examen. Pero como les digo, los ejercicios los sacas de práctico, porque en el práctico están todos los modelos de examen. Bueno, vamos a pasar sobre este de acá, que es un modelo de examen, pero no nos va a interrumpir porque es un poco largo. Le voy a mandar otro enlace allá al grupo para que nos podamos unir y resolver este de acá. Es un modelo de examen del ingeniero. Les mando el enlace y lo acabamos.